Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está el clima por allá? Calurosísimo. Aquí es un clima tropical y todo el año hay mucho calor, como los Ujú. veranos del hemisferio norte, digamos, que es el que yo conozco más. ¿En qué parte de Nicaragua estás? Vivo en Managua, vivo y trabajo en Managua. Perfecto. Déjame que te presente. María Teresa Hilari, eres catalana, vives en Nicaragua. Eres médico internista, practicante y maestra de la medicina germánica de Hammer y de los saberes del doctor René Quintón. Utilizas la terapia del agua de mar para restablecer el equilibrio y la mejora del ser humano. Bienvenida. Gracias. Es agua del Ah, mar, agua de los océanos, tal como bueno. está natural. No necesitamos envasarla ni venderla. Buscamos una playa limpia, sin cloacas ni ríos cerca, y de ahí la tomamos directamente, dejamos sedimentar la arena en el fondo, la decantamos y sale pura y cristalina como el agua del grifo, digamos, o como el agua pura. Te iba a preguntar directamente con respecto al agua de mar, ¿qué pasa con los microplásticos? Aquí las playas, yo estoy en Miami, aquí las playas están contaminadas. Ahora, vos decís que sedimentando, eso se puede, esas partículas se pueden desaparecer, se filtra, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trata? Bueno, yo no soy experta en oceanografía, pero tenemos un experto, el doctor Héctor Bustos, que escribió un libro junto con el doctor Ángel Gracia, que en paz descanse, llamado El poder curativo del agua de mar, y lo escribieron desde la Universidad de Miami. Y el doctor Héctor Bustos, que es químico oceanógrafo y que nos ha dado cursos en Nicaragua, él ahora ya está retirado. Todos los de mi edad nos vamos retirando del trabajo, ¿no? Nos vamos jubilando. Pero a él le hago estas preguntas y también a la Fundación Aquamaris, que ha financiado el programa de agua de mar en muchos países del mundo. Y la respuesta que me han dado es que hasta en el aire hay microplásticos y peor ahora con las fumigaciones llamadas chemtrails. Entonces, estamos rodeados de microplásticos por todos lados. Sin embargo, si tú recoges el agua de una playa limpia, sin cloacas ni ríos cerca, como decía antes, es menos probable que hayan llegado los microplásticos. Igual que los metales pesados, los metales pesados procedentes de alguna industria van al fondo. Entonces, los que están en riesgo de captar estos metales pesados son los peces que comen, eh, no sé, pequeños animalitos del fondo o productos del fondo de los mares. Entonces, beber el agua de mar, sobre todo recogida en la superficie, en teoría no tiene mayor riesgo. Y de hecho, el doctor Ángel Gracia, cuando empezó con estos programas del agua de mar, él sale en un video que yo tengo recogiendo agua de mar en alta mar de una jeringa, no sé, como de 60 o 100 mililitros. Como era médico veterinario, tomaba el agua de mar de ahí directamente y se la inyectaba en la vena intravenosa, así pura, hipertónica. Yo el agua de mar inyectada no la promuevo porque a veces da reacciones que probablemente son curativas, pero son muy desagradables y puede dar fiebre, escalofríos. Entonces yo promuevo el consumo del agua de mar por vía oral tomada. El consumo normal de una persona que tiene alguna enfermedad o una persona sana que quiere desintoxicarse, rejuvenecerse, rendir más en la tercera edad, tener más energía, ese consumo yo prefiero nada más que la vía oral para que no te provoque, digamos, diarreas, que no son diarreas de enfermedad o malas, sino que son heces líquidas. Como el beberla directamente del mar es hipertónica, tiene 36 gramos de sales por litro, para hacerla a la composición de nuestros líquidos corporales, que son 9 gramos de sales por litro, como cuando vas a un hospital y te ponen solución salina isotónica de 9 gramos de sales de cloruro de sodio por litro, el agua de mar, además del cloruro de sodio, tiene toda la tabla periódica de minerales y elementos, por tanto es mucho más rica para reponer las carencias que podamos tener por comidas chatarras, por mala alimentación, etcétera. Entonces, la haces isotónica para no tener heces líquidas, una parte de agua de mar con 3 de agua potable,
que sería las rebajas de 36 gramos de sales por litro, tal como están los océanos, en el mar, las rebajas a 9 gramos de sales por litro, y la ingieres a demanda. Es decir, en vez de agua, tomas esa agua, que es la más mineral de todas las aguas, porque tiene toda la tabla periódica de minerales y oligoelementos, ¿no? ¿El agua de mar tiene efecto o tiene un pH alcalino? Sí, tiene un pH alcalino de 8, 8,4 en general, Ujú, y eso es muy benéfico porque Otto Warburg, premio Nobel de Medicina, decía que donde hay oxígeno y alcalinidad no hay enfermedad o la enfermedad se cura más fácilmente. ujú. Entonces, por este lado, el agua de mar ayuda a alcalinizar el cuerpo y el oxígeno pues lo conseguimos haciendo ejercicios de respiración tipo pranayama, una respiración consciente, y así podemos prevenir muchas enfermedades, porque la gracia de la salud, la gracia de la medicina está en prevenir, no en curar cuando ya, quién sabe si hay algo que se pueda hacer, ¿no? En prevenir. Y de hecho dicen, no sé si todavía hoy en día, que en China le pagan a los médicos por mantener a los pacientes sanos, no por atender enfermos, sino por mantener al grupo de pacientes que tienen asignados, mantenerlos sanos. No sé si todavía funge porque la influencia de la farmacéutica está en todo el mundo, ¿no? Pero y la consulta más fácil es tener una consulta de 5 o 10 minutos donde no te enteras de nada, casi nada sobre el paciente, y lo que tratas es un síntoma con un fármaco que suprime síntomas pero no cura a fondo, ¿no? Bueno, Entonces, lo principal es hacer una prevención. me parece fantástico. De todas maneras, en China, después del COVID, no creo que le sigan pagando a los médicos por mantener sanos a los pacientes. De todas maneras, te iba a preguntar, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, desde la ciencia curativa germánica, eh, en base a los descubrimientos del doctor Hammer, también que en paz descanse, nos enfermamos porque tenemos situaciones muy traumáticas, vivimos traumas, vivimos lo que el doctor Hammer le llama conflicto biológico, que compromete en el mundo animal esas situaciones de perder el territorio, como el lobo beta, el lobo que perdió la lucha contra el nuevo lobo alfa. Si lo sacan de la manada se muere, porque como somos seres sociales, como mamíferos, igual que los lobos, necesitamos la vida social y la vida en manada, ¿no? Entonces, para un humano, por ejemplo, perder el territorio, que puede significar perder su empresa, perder su trabajo, que es parte de su territorio, ¿no? Perder su casa por no poder pagar una hipoteca, o perder a su mujer, o perder a su pareja, o esa pérdida de territorio puede conllevar, desde los descubrimientos del doctor Hammer, una angina de pecho, de arterias, una afectación de las arterias coronarias. Entonces, esto, cuando ese conflicto se vive inesperadamente, dramáticamente, porque quedarse sin un trabajo puede significar morir de hambre, pues en algún momento, ¿no? No poder mantener a la familia. Y se vive en soledad, porque en el momento que el jefe te dice, quedas despedido, prescindimos de tus servicios, solo está el jefe, no tiene nadie en este momento con quien compartirlo. Entonces, este shock traumático, inesperado, dramático y vivido en soledad, determina, con estas tres características, determina una respuesta biológica que está grabada en nuestro ADN como programas especiales que se activan cuando ocurre un shock biológico. Entonces, ese programa especial, que tiene varias fases, tiene varias características, es lo que etiquetamos como enfermedad. Si la persona resuelve esta situación dramática que vivió, la enfermedad pasa a una segunda fase de solución y se va curando por sí misma, sola y en base a cómo lo tiene proyectado la naturaleza. Volviendo al tema de la terapia del agua de mar, ¿hay alguna contraindicación si la persona sufre de diabetes, si la persona tiene problemas de riñón, por ejemplo, o cálculos? ¿Hay alguna contraindicación para tomar el agua de mar? Mira, yo soy coautora de un libro de la Fundación Acoamaris que se llama El agua de mar. En el capítulo que me toca a mí,
pongo que la única contraindicación es tenerle miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo, atraemos, por la ley de la atracción, por física cuántica, situaciones que confirman el miedo. Entonces, si tú le tienes miedo, yo le digo al paciente o al que me consulte, yo no doy consultas online ni en la distancia, solo de presencia física en Nicaragua, pero cuando me escriben les digo, si tiene miedo, no la tome. Siga los dictados de su médico nada más, no le agregue esa agua tan mineral que es el agua de mar, ¿no? Entonces, esta es la única contraindicación. Sin embargo, hay situaciones médicas que ameritan el acompañamiento médico, ¿ya? En hipertensos, en diabéticos, en reumáticos, yo he visto que la mayor parte de las veces, gracias a esta ingesta de agua de mar que mejora el funcionamiento de las células y órganos de nuestro cuerpo, he visto que al final pueden ir dejando los fármacos, es decir, quedan curados de alguna manera, ¿no? Porque además, bueno, en estas consultas las acompaño de encontrar la situación traumática y acompañar al paciente a ver si la puede resolver, ¿no? Entonces, la mayor parte de pacientes, por muy crónicos que sean, pueden quedar curados. Ahora, por ejemplo, un paciente con una cardiopatía, que tiene el corazón muy dilatado, con una miocardiopatía dilatada, o un paciente que ya de por sí tiene retención de líquidos, como parte del programa biológico desde la nueva medicina germánica, o una persona con insuficiencia renal, tiene que ser un control médico estricto, porque hay que ver ingeridos y eliminados, hay que hacer un cálculo muy exacto de los líquidos que puede ingerir, viendo que sean menos que los líquidos que elimina y que sigue eliminando, ¿no? Pero yo he tenido casos de insuficiencia renal que estaban, a los que se les había prescrito la diálisis y que con el agua de mar no necesitaron entrar al programa, porque el problema de la diálisis en una situación de emergencia está bien, pero mantenerla de por vida, ¿qué pasa? El riñón se vuelve perezoso porque una máquina hace su trabajo y se va poniendo perezoso, perezoso, para decirlo en un lenguaje popular, y al final acaba no funcionando porque es la máquina la que hace el trabajo. Entonces, esos pacientes que cuando entraron a la diálisis orinaban 800 mililitros, 700 mililitros, 1000 mililitros, 1200 mililitros al día, porque así he visto muchos casos, después de 2 o 3 años de diálisis no orinan nada. Y estos casos, por mucha agua de mar que tomen, son casi imposibles de revertir, porque el riñón ya se fue atrofiando, ya no ejerció su función normal para la cual existe el riñón, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, contraindicaciones médicas no las hay siempre y cuando en determinados casos el paciente esté acompañado por un médico que conozca de estos temas, ¿no? Bueno, en general en la medicina alopática tenemos síntomas, nos hacen un laboratorio, y los resultados del examen te dan o tienes glucosa alta, alto colesterol, hipoglucemia, lo que fuera, te ponen un diagnóstico, te dan una medicina y con eso te dicen, es difícil que dejes, por ejemplo, si tienes alto colesterol, es difícil que te hagan dejar la medicina, eso va de por vida. ¿Cómo ves tú desde tu mirada la medicina de hoy y qué es lo que tú promueves? Como decía Hipócrates, el padre de la medicina y de todos nosotros, los médicos del mundo, por lo menos mundo occidental, eh, via medicatrix natura. La vida de la medicina o la vida de la curación es la naturaleza. Entonces hay que dejar a la naturaleza actuar, porque este universo o este planeta ha sido creado para la vida, no para la muerte, no para las guerras, no para la matanza de personas y de animales, ¿no? Entonces ha sido creado para la vida y los programas que tiene la naturaleza son para mantener la vida. Entonces, el uso de fármacos en general quitan síntomas, pero llegan a cronificar al paciente. Lo ideal, desde mi perspectiva médica, es que hay que acompañar al paciente a resolver sus conflictos.
que originaron sus enfermedades o su shock traumático que originó su enfermedad, su cáncer, su psoriasis, su diabetes, su hipertensión. ¿Ya? De esta manera, la cura, si lo logra resolver, es más definitiva. Claro que en la práctica médica nos encontramos pacientes que no logran resolverlo, entonces para ellos sí están indicados los fármacos porque le quitan síntomas, pero obviamente que no los van a poder dejar la mayor parte de ellos de por vida, porque de eso se trata. Cronifican y no los puedes dejar nunca, ¿no? ¿Qué relación tiene la inflamación en la enfermedad? O sea, ¿por qué nos inflamamos? Y también te iba a preguntar el tema de la acidificación, si la enfermedad es ácida en el cuerpo. Según los descubrimientos del doctor Hammer, todos estos programas de sobrevivencia a los shocks traumáticos tienen dos fases, es decir, la enfermedad tiene dos fases. Una fase de conflicto activo, donde todavía no se ha resuelto la situación, y en esta fase la persona está muy tensionada por lo que vivió, muy nerviosa, no duerme, no come, va bajando de peso, tiene las manos frías porque predomina el sistema nervioso simpático de lucha o huida, entonces hay vasoconstricción y las manos las mantiene frías por el estrés de lo que vivió. Pero si logra resolver aquella situación, por ejemplo, alguien que ha sido calumniado en conflicto activo le puede crecer como un bocado feo e indigesto, le puede crecer un adenocarcinoma en el colon. Cuando logra resolver el conflicto, porque el calumniador se retracta y pide disculpas públicamente, entonces resuelve el conflicto de difamación o calumnia y este tumor que creció para ayudar a digerir un bocado indigesto porque produce más enzimas y extiende el área de absorción para absorber ese bocado indigesto, cuando esto ya se eliminó el bocado indigesto, se resolvió, ya no tiene objeto que siga este tumor. Entonces la enfermedad pasa a una segunda fase, una fase de restauración, de reparación, digamos que una fase curativa, que cuando termina esta fase el paciente queda totalmente curado. En esta segunda fase están los fenómenos de inflamación, que nosotros acompañamos con diferentes medicinas alternativas y con diferentes terapias para que el paciente no sufra tanto dolor, tanta inflamación. Yo también estoy estudiando Ayurveda, voy a India, me empapo de esta medicina tan natural, que es un sistema médico del más antiguo del mundo, que todavía están válidos los textos antiguos, tipo Charaka, Susruta, Ashtanga Hridaya Samhita, están todavía vigentes en la medicina ayurvédica de India, que no toda la medicina de India es ayurvédica porque fue perseguida por la corona inglesa, pero persistieron reductos de conciencia que la mantuvieron y ahora los hospitales, ahora mañana se está inaugurando el Easy Ayurveda Hospital en Mangalore, ya que es uno de los socios, es el doctor Hebar, que es el dueño de la página Easy Ayurveda, que es una página preciosa sobre Ayurveda, muy sencillo, Easy Ayurveda, ¿no? Pues mañana se inaugura este hospital en Mangalore y yo espero el próximo año poder hacer una estancia de aprendizaje y de panchakarma en este hospital, tal como lo hice el año pasado en Saigram y este mismo año en Sharada Hospital, siempre otra vez en Mangalore. Entonces, la recuperación por vías naturales, de lo cual nos advertía Hipócrates, vía medicatrix natura, es lo mejor que podemos hacer. Y acompañar a los pacientes por vías naturales. Entonces, no hay una contraindicación siempre y cuando el médico acompañe con estos conocimientos y ayude al paciente a pasar esta fase de restauración que es molesta, porque donde hay inflamación hay dolor, hay hinchazón de una articulación, entonces, le ayude a pasar de la mejor forma posible, acompañándolo, de ser posible, con medicinas y terapias alternativas, ¿no? Que el paciente no tenga tanto dolor mientras supera esta fase, que es autolimitada si no la cronificamos ni suprimimos, y pasa a una segunda fase de cicatrización y después ya termina el programa y queda curado. María Teresa, te quería preguntar, ¿qué edad tienes tú? 67 años. ¿Y hace cuánto que bebes el agua de mar? Desde el 2003, que vino Laureano Domínguez a Nicaragua y él nos explicó toda la experiencia del doctor René Quintón en Francia en el siglo pasado,
los casos que había curado. Para quien sea curioso científicamente, ponga René Quintón en la web. Ujú. Los bebés Quintón iban a ver unos bebés moribundos, piel y hueso, que a los 3, 4, 5 meses estaban rollizos y vivos. Por eso, recuperados totalmente. Por eso, al entierro de René Quintón, cuando se murió, eran filas y filas de gente despidiéndolo, porque estaban vivos gracias a los dispensarios marinos y a la aplicación de agua de mar que él empezó a promover. Entonces, Laureano Domínguez fue a estudiar, este periodista de investigación colombiano, que siempre anda en estos temas revolucionarios del agua de mar, el suministro de agua de mar a las ciudades donde hay escasez de agua, y el agua de mar con todo su poder curativo, limpiador, etcétera, son alternativas viables. Él anda en el mundo promoviendo estas cosas. eh, pues nos vino a explicar todo el poder curativo del agua de mar. En el 2003 inauguramos el primer dispensario marino en la Clínica Santo Domingo, donde yo trabajo, y al mismo tiempo se fueron creando como 80 y pico dispensarios marinos en Nicaragua, donde se ofertaba el agua de mar gratuitamente, y podíamos ver el efecto en nuestros pacientes. Entonces veíamos que se curaban antes, que podían prescindir de muchos fármacos, y los íbamos acompañando médicamente con este producto. Entonces yo desde entonces la ingiero. Te preguntaba porque, bueno, si hace 20 años que estás ya en este camino del agua de mar y verte tan saludable, ¿tú no tienes ningún tipo de enfermedad, ni crónica, ni no te enfermas? ¿Qué es lo que yo tengo? Pues me voy a abrir al público, y yo tengo un desequilibrio que se llama Vata en Ayurveda. En Ayurveda tenemos tres tipos de constituciones: Vata, Pitta y Kapha. Vata es puro movimiento y aire, está compuesto de aire y espacio, que son dos de los 5 elementos. Y estas personas Vata eh, tienen tendencia al frío, se van poniendo delgadas, tienen muchos dolores cuando se desequilibran, se secan, se van secando la piel. Por eso yo voy a India a hacerme el panchakarma, porque ahí se tratan los desequilibrios Vata con muchas oleaciones. Nosotros no tenemos que hidratarnos con agua, nos tenemos que hidratar con untuosidad, para que nuestra piel mantenga ¿cómo te diría yo? Elasticidad. Su Ujú. ser tersa, ¿no? Entonces, en Ayurveda se promueve mucho el consumo de ghee, que es mantequilla sin sal, hervida a fuego muy lento, hasta que queda solamente el aceite. Ya se evaporó o se sacó el agua y las proteínas, solo queda el aceite sin burbujitas, la grasa de la mantequilla, y esto es súper curativo. Dicen que el ghee de 100 años que preparan las abuelas en India para sus nietos lo cura todo. Entonces, todas las enfermedades tienen su explicación, pero la Ayurveda ayuda a rejuvenecer, manteniendo la piel, el semblante más brillante. Ellos le llaman complexión, manteniendo esa aura en la piel, en la cara, gracias a llevar una dieta muy sana, consumir el ghee, hacer oleaciones externas. También el ghee se consume en el alimento por vía oral, pero también tú puedes poner untuosidad a tu cuerpo desde afuera, haciendo lo que en India se llama abhyanga u oleación, aceite de ajonjolí o de sésamo prensado en frío, desde la cabeza a los pies, para los desequilibrios Vata. Luego tenemos la otra constitución, que es Pita, que es la persona muy fogosa. Ahí tiene demasiado calor, contrariamente a Vata. Tiene muchos calores, la digestión está muy fuerte, entonces es muy hambrienta, es una persona muy proactiva, muy capaz, líder, que le gusta tener un buen aspecto, le gustan los perfumes, el deporte, ¿ya? Pero el defecto, cuando se desequilibra, es que se pone muy enojada o muy mandona, ¿ya? Estos son el tipo, porque en Ayurveda se contempla cuerpo-mente, no solo el cuerpo. Nosotros somos un ser integral cuerpo-mente, lo cual en Nueva Medicina Germánica también, ya se contempla cuerpo-mente, porque hay un componente psíquico en todo shock traumático, y hay un componente biológico, porque en el momento del shock, no lo he explicado, pero la persona se impacta en el cerebro, una zona del cerebro que controla un órgano. Entonces en una tomografía axial computarizada puedes ver un foco de Hammer, una imagen redondeada.
y el órgano comandado desde esta parte del cerebro también o crece un tumor o pierde células. Hay una serie de fenómenos que pueden ocurrir que lo explicamos detalladamente en cursos de 2 semanas. No es tan fácil explicarlo rápido, ¿no? Entonces, el shock biológico que se describe en la nueva medicina germánica no solo es psíquico, es biológico porque hay un impacto visible en una tomografía en el cerebro, en forma redondeada, en la tomografía, y hay un órgano afectado, no es un componente puramente psicológico, ¿no? Entonces, la nueva medicina contempla cuerpo-mente y el ayurveda contempla cuerpo, mente y espíritu prácticamente. Es una medicina de lo más holística que existe. El tercer constitución, la tercera constitución es Kapha. Y Kapha, que se escribe PH y algunos pronuncian Kapha, pero estudiando sánscrito se debería pronunciar más o menos Kapha, consta de los elementos tierra y agua. Por tanto, es una constitución que tiene mucha estructura. Es una persona fuerte, muy fuerte, que puede tender cuando se desequilibra a la obesidad. Pero tiene tendencia a retener líquidos también, porque capa viene de tierra y agua, ¿no? Tiene este doble componente. En estos casos, para el que sabe todas estas posibilidades, hay que medir bien la cantidad de agua de mar, porque se acumula más líquido, ¿no? Ujú. Pero bueno, pero para el que no sabe, si vemos un paciente que le pones el dedo en la pierna y queda una depresión, porque está reteniendo líquidos, ahí lo notamos, entonces le vamos a disminuir la cantidad de agua de mar, un poquito nada más, ¿sí? Ujú. Me ha encantado hablar contigo. Es un tema bien profundo, no es algo sencillo, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo se bebe? ¿Cómo es? O sea, tiene muchas implicancias y como nosotros tenemos como seres humanos. Te mando un beso muy grande desde aquí hasta Nicaragua y Gracias. nada, te deseo muy buen fin de semana. Y yo mando un abrazo para ti y para todos los que te siguen. Gracias.